De los que habían quedado antes, no sé si a alguno les llama la atención como que digan, "No, para trabajarlo. Ahora, si están fáciles, solo hay que sentarse, avanzamos. Ujú. Me dicen, los que están después de esto. Ajá. Alguno de los tres que ustedes crean que hay que hacerlo, sí, solo porque, ¿no? ¿Usted qué dice los tres? ¿Cuál considera que es así? O los tres están solo de sentarse. Entonces, se hace, solito lo hacen. 81. Dice, determine todos los puntos sobre la gráfica con rectas perpendiculares a la recta y igual a 2x más 3. Ah, perdón, con rectas tangentes perpendiculares a la recta. Ajá. Eso quiere decir que la relación entre las rectas tangentes y la recta y igual a 2x más 3 es entre sus pendientes, la relación algebraica es que multiplicadas deben dar menos 1. Entonces derivamos la función. Y' sería regla de cociente, derivada de x, 1. X menos 2 menos la derivada de x menos 2, 1 por x entre el denominador al cuadrado. Se van las x. Y ahí está. Ahora, punto de tangencia. El punto de tangencia es a, f de a. Eso quiere decir que la pendiente de la tangente es menos 2 entre a menos 2 a la 2. Esa es la pendiente de la tangente. Cheque. La pendiente de la normal es 2. ¿Sí? Eso quiere decir que pendiente de la tangente por pendiente de la normal es menos 1. ¿Sí? Entonces, reemplazo lo que tengo. Menos 2 sobre a menos 2 a la 2 por 2 es igual a menos 1. Esto nos queda 4 igual a menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Saco la raíz cuadrada. Más menos 2 es igual a menos 2. Entonces, a es 2 más menos 2, a igual 4, a igual 0. Lo único que tenemos que fijarnos es que a esté en el dominio. Porque si a no está en el dominio, supongan que a hubiera sido 2, entonces no está en el dominio y lo descartamos. De ser el único valor, decimos que no existe recta tangente. En nuestro caso, a4, a 0. Entonces, punto de tangencia
1 es 2, perdón, 4, y evaluamos la función en 4. Aquí 4 entre 4 menos 2 sería 2, ¿verdad? Y punto de tangencia 2 es cuando la A vale 0, coma 0. ¿Sí? Luego dice, recuerden, como la recta perpendicular o la recta normal ya la tenemos, o mejor dicho, ya sabemos que la relación entre estas, que es menos 1, perdón, el producto entre las dos pendientes debe ser menos 1, ya conocemos la pendiente de la tangente, ¿verdad? En ambos casos nos debe dar menos un medio. ¿Estamos? Y eso lo sacan de aquí o lo evalúan el valor de 4 y el valor de 0 acá. O lo sacan de la pendiente que ya conocen. Da igual. Entonces, para esta recta, y menos 2 igual a menos un medio x menos 4. Y esta es y igual a menos un medio x. Rectas tangentes, puntos de tangencia. Ahora, será cierto que esta recta pasa por el punto de tangencia? ¿O no necesariamente? Uh-huh. Esta recta pasará por el punto de tangencia. No necesariamente, correcto, pues solo es una recta perpendicular. No me están diciendo que es la recta normal, solo me están diciendo que la relación entre las tangentes con esta es que son perpendiculares, nada más. Entonces podemos construir esta es la recta tangente. Y la recta normal sería y menos 2 igual a 2, x menos 4, que debe ser paralela a la que ya teníamos, y la otra recta normal es y igual a 2x. Recta normal, recta tangente. Ahí estoy colocando todo lo que les pueden pedir. Dibujemos. Tenemos esa. La recta que nos daban era 2x más 3. Miren, ahí está la recta. Recta tangente, y menos 2 igual a un medio negativo, ¿eh? X menos 4. ¿Sí? Esa es una. Ahí está el punto, 4,2. Voy a dibujar directamente la recta normal a esta. Recta normal. Ahora la otra que era y igual a menos un medio x. Pasa por 0, 0, ¿no? Dos x. 4,2
Cheque. Ahí se puede ver. La recta que me dan en color azul, esta es la recta que me dieron, la fija. Las dos rectas tangentes, aquí está esta verde y esta morada de acá. ¿Sí? Y luego las rectas normales a estas dos tangentes, cada una, recta normal y la otra recta normal. Están los dos puntos de tangencia sobre las curvas. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sí, sí. Sí, porque son nos piden los puntos. Que terminen los puntos, entonces son los puntos de tangencia, 4,2, 0,0. El resto es por si les llegaran a pedir recta tangente, recta normal. Ahí están. ¿Viste? Entonces trabajemos esto. Vamos a ver. Me dicen determinen los valores de A y B que hacen que la siguiente función sea derivable para todo valor de X. Entonces, en nuestro caso, nos interesa trabajar en torno a X igual a -1. Primera ecuación es que la derivada a la derecha de -1 debe ser igual a la derivada a la izquierda de -1. Entonces, límite derecha. Cuando X tiende a -1 a la derecha, estamos hablando de que la función es a X más B, que la imagen es B menos 3 entre X más 1. ¿Me queda eso? Y si lo evalúo, hay un problema porque me queda un número dividido entre 0. ¿Sí? A veces este límite no lo podemos seguir avanzando. A la izquierda es bx cuadrado menos 3 menos la imagen x más 1. Miren, ya simplificado y todo, me da eso. O sea que aquí es menos 2b.
¿Sí? Ahora, todavía no puedo manipular nada de aquí. Nada. Entonces me tengo que ir a la condición de continuidad. F de menos uno debe ser igual al límite cuando x tiende a menos uno de la función. Entonces, f de menos uno dijimos que era b menos 3. Límite cuando x tiende a menos uno. Vamos a los laterales. Menos uno a la derecha es ax más b. Luego límite cuando x tiende a menos uno por izquierda. Menos uno por izquierda es bx cuadrado menos 3. Establecemos la igualdad entonces. Tenemos A vale 3. ¿Sí? Como A vale 3, me llevo ese valor y lo reemplazo aquí. Olvídenlo que hice algo raro. Bye. Entonces, la A vale 3. Esto va a 3. Entonces, como ese de 3 de esta ecuación de acá, 3 es menos 2b. B igual a menos 3 medios. A igual 3. ¿Sí? Por tanto, f derivable y b es menos 3 medios. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? X mayor o igual que menos 1 era. ¿Va?
¿Ah? Solo mayor. El gráfico o la función corresponde a AX más B. Bx cuadrado menos 3. Miren, entonces los valores de A que tenemos nosotros son 3 y este era menos. ¿Ya vieron? Vemos la suavidad de la curva. Miren, ahí está el punto de corte. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Entonces, revisemos las otras reglas de diferenciación. Miren, de las reglas de diferenciación que nos hacen falta, las trigonométricas, pero primero miremos regla de la cadena. La regla de la cadena es lo mismo que nosotros conocemos como derivada de la función compuesta. Esta es la relación de la composición de las funciones. Aquí me hablan, dice la derivada de la función compuesta, f compuesta con g, en x es la derivada de f en g de x por la derivada de g de x en x. Eso se conoce como regla de la cadena. F compuesta con g, la composición. G es la derivada, la tasa de cambio, dice. En x es g' de x y la tasa de cambio en g de x es f' evaluada en g de x. Y aquí tenemos la derivada de la función compuesta como tal, o sea, tenemos la composición. Pero ¿cómo funciona la derivada de la composición? Entonces dice, si f de u es derivable en un punto u igual a g de x es derivable en x, entonces la función compuesta, f compuesta con g de x, que es igual a f de g de x,
es derivable en X y su derivada es F compuesta con G, prima de X es F prima evaluada en G de X por G prima de X. En notación de Leibniz, si Y igual a F de U y U es G de X, entonces la derivada de Y respecto a X es igual a la derivada de Y respecto a U por la derivada de U respecto a X. Hijo, hijo, está quemado. Tiene que entrenar. Se pasa eso, ¿no? Bueno, tenemos entonces regla de la cadena. No vamos a demostrar nada de eso. La notación más práctica es esta, que es como la forma más fácil de notarla. Es la misma que está acá, ¿verdad? Lee, ¿cómo identificamos cuando tenemos que usar regla de la cadena, Lee? Es que prácticamente siempre la usamos, porque hasta el momento solamente hemos aplicado derivadas de funciones racionales, de polinomios, de sumas, pero por ejemplo, la regla de la cadena es como el cierre que nos abarca o que nos desbloquea todas las otras funciones, que es propiamente hablando de ellas, ¿verdad? Porque todas llevan regla de la cadena. Ya cuando estemos practicando ahí se va a dar cuenta, o sea, les voy a poder decir, ah, miren, por ejemplo, aquí no es una derivada directa, sino que necesitamos regla de la cadena. En regla de la cadena ustedes identifican su derivada porque dicen, vamos a derivar la función externa y luego la evaluamos en la función interior. Y luego de eso multiplicamos esa derivada por la derivada de la función interior, que es lo que están comentando en el párrafo que aparece ahí, que van de afuera hacia adentro. Entonces, eso es regla de la cadena. Ya luego lo vamos a tener bien en práctica, ¿va? Ahora sí, estamos listos para revisar derivadas de las que conocemos. Bueno, me puedo esperar. Incluso podríamos identificar, vaya, por ejemplo, dice la regla de la cadena con potencias de funciones. La función potencia es u a la n, esta. Pero si u representa una función que depende de x, entonces bajamos la n, copiamos la u, le restamos 1 a la potencia y derivamos a u respecto a x. Y aparece esta expresión de aquí, que es la fórmula general que aparece en su listado de fórmulas. ¿Lo anda? ¿No? Para mañana traen su listado. Enséñalo. Ya lo aprendió. Quién anda el listado de fórmulas de derivadas? No, no lo anda, ninguno. Es su fórmula. O sea, no es que no ocupo que se las guarden ahorita. Preferiría que las anduvieran en papel o de un momento. Solo era para mostrárselas. No. Sale reglas de diferenciación. Está todo el conjunto de derivadas. Pero identifíquenlas en el grupo. Revisen la parte de archivos. Reglas de diferenciación salen. Es para que mañana traigan impresa esa página. ¿Encontraron? Sí.
¿Están en archivos? Leak, Enséñame. es el mismo archivo en el que está con el de integración. Sí, correcto, el mismo archivo. Sí, creo que ya se llama fórmula de cálculo integral y diferencial, creo. Sí, 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 ¿verdad? sí. Ah, bueno, esa la traen impresa para mañana. Así, a mano, la traen. No virtual. Quiero verlo con sus fórmulas mañana. Cheque. Entonces, de esta regla de la cadena, por ejemplo, miren, aquí hay una función potencia, regla de la cadena. Esta, vista de esta manera, como 3x menos 2 a la menos 1, regla de la cadena. Seno elevado a la 5, regla de la cadena. La derivada del valor absoluto, regla de la cadena, porque el valor absoluto es la raíz de x cuadrado. Miren, 1 menos 2x a la menos 3, regla de la cadena. Entonces hay varias expresiones que le aplicamos regla de la cadena. Cheque. Ojo, todas las reglas de diferenciación que ustedes tienen ahí, todas, involucran funciones de forma explícita. ¿Por qué tenemos derivada de x a la n? Ya cuando miremos derivadas de las trigonométricas, derivadas de las inversas, de los logaritmos, de las exponenciales, todas son derivadas de ese tipo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos expresiones que no está despejada una variable en términos de otra? Entonces, expresiones de esa forma, ¿qué nombre reciben? ¿Se acuerdan de 110? ¿Qué nombre recibe una expresión que no está dada como una variable en términos de la otra? Ujú. No, no recuerdan. No. Por ejemplo, tener a y en términos de x y a x en términos de y, se dice que la expresión está dada en forma explícita. ¿Sí? Y cuando no sucede eso, decimos que está dada en forma implícita. Entonces, ¿qué hacemos con expresiones que están así? Entonces, existe una técnica que se llama derivación implícita. La vamos a revisar. ¿Qué es esto? La derivación implícita solo es un condensado de todas las fórmulas de diferenciación. Y es la manera de cómo nosotros vamos a calcular derivadas como estas, miren. Es decirle que hay que dominar las anteriores para poder dominar o para poder hacer estos tipos de ejercicios. Si ustedes quieren derivar expresiones así, donde no podemos despejar a y en términos de x o a x en términos de y, a esto le llamamos derivación implícita. ¿En qué consiste? Fíjense, depende la derivada que ustedes les piden. Les pueden pedir dos. Les pueden decir, calcule, o sea, les pueden decir así, si y es una función de x, entonces calcule la derivada de y respecto a x. O, si a ustedes les dicen si x es una función de y, entonces calcule la derivada de x respecto a y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer para buscar esta? Vamos a derivar ambos lados de la ecuación para esta, miren. Se derivan ambos lados de la ecuación. Derivamos las x normales dependiendo del tipo de función que tengamos. Y cuando derivemos la y, la vamos a derivar normal y la vamos a multiplicar por y'.
Y' es de y respecto a x. ¿Sí? Luego, una vez que calculemos las derivadas que aparecen en ambos lados de la ecuación, vamos a agrupar todos los y' y los vamos a despejar. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando están calculando esta otra derivada? A de y respecto a x. Entonces, se hace el mismo proceso. Se deriva toda la ecuación y donde está la y lo derivamos normal y donde está la x lo derivamos normal, pero lo multiplicamos por x'. ¿Estamos? A nosotros nos tienen que indicar quién es la variable dependiente. ¿Cómo nos dicen esto? ¿Con esto o con esto? ¿Cheque? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Por ejemplo, voy a derivar la expresión de aquí arriba. Solo para que nos vayamos con la idea. X al cubo más y cubo, 9xy igual 0. Me piden calcule y' o de y respecto a x. Fíjense, derivo x cubo. Bajo el 3, copio la x, le resto 2. ¿Sí? Derivo y cubo. Bajo el 3, le resto 1 a la potencia y le pongo y'. Cheque. En la otra parte, saco el menos 9 de común. La derivada de x, 1 por y, más la derivada de y' por x, igual a 0 porque la derivada de 0 es 0. ¿Sí? Miren, hay y' acá y hay y' acá, los vamos a dejar solos. Miren, agrupé. Común. Miren. Y y' es 3x cuadrado menos 9y entre 9x menos 3y cuadrado. Esto es derivación implícita. ¿Alguna pregunta? ¿Me captaron más o menos la idea? ¿Para qué me va a servir la derivación implícita? Ya nos vamos a ejercitar en ella. Con la derivación implícita vamos a calcular la derivada de la función inversa. Y eso es lo último que voy a hacer antes de dejarlos ir. Derivada de la función inversa. ¿Ustedes recuerdan quién era la inversa? La inversa es una función tal que f compuesta con f inversa de x daba x, o f inversa compuesta con también era x, ¿sí? Voy a tomar esta ecuación. Voy a derivarla porque si se fijan está dada en forma implícita. La derivada de esta función de aquí afuera, del lado izquierdo, usando regla de la cadena es f' evaluado en la inversa por la derivada de la inversa respecto a x.
¿Sí? Y esto es la derivada de X, 1. Despejo para esta. Derivada respecto a X de f inversa de X, nos queda 1 entre f' evaluado en f inversa de X. Miren, derivada de la función inversa. Mañana la vamos a poner en práctica esa fórmula para calcular derivadas de logaritmos exponenciales, trigonométricas inversas, trigonométricas y podamos usar todas las fórmulas que están ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? También mañana vamos a poner en práctica cómo derivar con la implícita, ¿va? Se cuidan entonces, nos vemos mañana. Nos vemos, Fernando y Víctor. Buenas tardes, Lick, nos vemos.